Chicos, ¿qué tal? Bienvenidos a una clase más de psicología. Para los que se han conectado recién o me están conociendo, mi nombre es Erika Maita. Bien, vamos chicos a avanzar nuestro tema de psicología como ciencia, parte 2. Vamos a continuar con lo que ya habíamos manifestado en la clase anterior sobre la psicología como profesión y como ciencia. Bien, vamos a hablar hoy de los métodos y las técnicas que usa un psicólogo para poder estudiar al ser humano. Bien, primero chicos, el método de la observación. Bien, el método de la observación nos ayuda a describir. ¿Qué vamos a describir? El comportamiento. También podemos describir lo que ocurre en la mente de las personas. ¿Cómo? En ese caso, lo que tenemos que hacer es preguntarle a la persona qué es lo que está pasando en su mente. Bien, vamos a detallarlo entonces a continuación. Observación. Hay dos tipos, la observación extrospectiva y la observación introspectiva. La observación introspectiva es la que te digo que consiste en ver lo que está ocurriendo en la mente de alguien. Y eso lo sé porque le voy a preguntar a la persona qué es lo que está ocurriendo en su mente. Bien, recuerda que en la clase pasada hemos dicho que nosotros no podemos ver los productos mentales, pero sí podemos preguntarle a la persona qué está ocurriendo dentro de ella. Bien, entonces yo le puedo preguntar a alguien en este momento qué está pasando dentro de tu mente. ¿Estás pensando? ¿Estás recordando? ¿Estás deseando? ¿Estás imaginando? ¿Estás sintiendo? Y la persona empezará a describir lo que está ocurriéndole. Y nosotros como psicólogos anotamos esas manifestaciones. Si la persona me dice, en este momento yo siento alegría, entonces yo anotaré eso. Si la persona me dice, en este momento estoy recordando a mi familia, entonces yo anotaré eso. ¿Bien? Ahora quizás tú me digas, pero de repente esa persona está mintiendo. ¿Cómo saber que lo que dice es verdad? Muy buena la pregunta. Cuando yo he tenido pacientes en el consultorio, yo les voy a hacer las preguntas respectivas. ¿Cómo te sientes? ¿En qué piensas? Cosas así. Y yo tengo que creerle lo que esa persona me está diciendo, porque tú te conoces. Tú eres el más indicado para describir lo que está ocurriendo dentro de ti. Claro está que hay personas que poco se autoanalizan. Hay personas que no saben describir con más claridad lo que está pasando en sus mentes. Por eso el psicólogo hará preguntas como que cruciales para llegar a ese conocimiento. Por ejemplo, si yo quiero saber cómo se siente emocionalmente la persona, no le voy a preguntar cómo está, porque esa pregunta no te da información relevante. ¿No has visto que la mayoría de personas cuando tú les dices cómo estás, te responden estoy bien? ¿Cierto? No es una respuesta como que sincera, o es una respuesta que sale muy mecánica, es lo primero que responden. Pero ¿qué pasa si yo hago esta pregunta? Mira, la voy a cambiar. Voy a preguntar ¿cómo te sientes? Al preguntarle cómo te sientes, la persona va a darse el trabajo de examinar lo que está ocurriendo aquí adentro. Lo va como que a pensar un ratito y te va a decir, en este momento yo siento tristeza. Y eso es lo que yo como psicóloga voy a anotar. ¿Te das cuenta? Y si estoy dudando de su respuesta, fácil. Voy a corroborarlo con su semblante, con su apariencia, con su conducta. Y ahí viene el otro tipo de observación, que es la extrospección.
En la extrospección lo que yo hago es ver el comportamiento y el aspecto físico. Entonces, si la persona me ha respondido que se siente triste, yo rápido voy y observo su cara, sus manos, su cuerpo en general. Y veo que sí, hay una lagrimita que quiere salir de los ojos, veo que suspira, veo que la postura está encorvada. Entonces puedo decir, este paciente, esta persona me está diciendo la verdad. Me está revelando su mundo interno y yo lo puedo validar con su comportamiento. Bien, así que chicos, ahí tienes los dos tipos de observación. La extrospectiva, que ha sido, mira, apunta eso, lo voy a escribir acá. La introspectiva ha sido el método número 1 de la psicología como ciencia. Es el primer método que utilizó Wilhelm Wundt en ese año de 1879. ¿Ya? Así que si en el examen de admisión te preguntan ¿cuál fue el primer método de la psicología como ciencia? Ya sabes, la respuesta es la introspección. No es un método complejo, solamente es preguntarle a la persona qué ocurre dentro de su mente. ¿Te das cuenta? Así que es un método que todos podemos emplear, tú también lo puedes hacer. Y hablando de eso, tú también deberías ser un poco psicólogo, no solo con los demás, sino también contigo mismo. ¿Por qué no aspirar a ser tu primer psicólogo? Tú también, pregúntate, ¿cómo te sientes? ¿Qué piensas? ¿Por qué soy así? Esas preguntas van a ayudar a aclararte, ¿bien? Y también, haz extrospección, tú también observa tu comportamiento. ¿Te das cuenta? Para que así también puedas cambiar, si es que es el caso de que hay algo que debas cambiar. Bien. Aquí, primer método de la psicología científica. Y en el caso de la extrospección, este método ha sido empleado por una corriente psicológica, la corriente llamada conductista. Los pongo por aquí. Este es el método favorito de los conductistas. Ya veremos en posteriores clases que el conductismo es una de las corrientes psicológicas más importantes que se han generado en la historia de la psicología como ciencia. Bien. Listo. Ahora vamos al otro método, el estudio de casos. El estudio de casos también describe. ¿Qué va a describir? La vida de una persona. ¿Te gustaría que a ti, un psicólogo, examine tu vida desde que eras pequeño hasta la edad actual? Que te haga preguntas sobre tus padres, que te pregunte con respecto a tus hermanos, a tus experiencias en el colegio, a tus experiencias sentimentales, entre otras cosas. Si eso te agrada, ve al psicólogo. Y no es que el psicólogo te haga las preguntas sobre tu vida por puro, digamos, placer o para pasar un momento ameno. No, eso quizás lo haces con los amigos, ¿cierto? Con tus amigos tú cuentas tu vida. En el caso del psicólogo, tú nos cuentas tu vida para poder entender por qué eres así. Sobre todo si es que tienes algún problema, para poder entender por qué tu problema apareció, cómo apareció, desde qué edad apareció. Porque voy diciendo, chicos, nadie nace con enfermedad mental. Tú naces sano, pero ¿en qué momento de tu vida pasa algo para que desarrolles un trastorno? Eso se va a resolver con el estudio de casos. Bien, dice entonces, describe el historial del paciente para conocer la evolución de la enfermedad. Bien, en la gráfica te estoy representando cómo un psicólogo antiguamente o anteriormente, porque no es tan antiguo, anteriormente sacaba esta información.
lo que hacía era recostar a su paciente. Sí, lo recostaba. Si tú has ido a un psicólogo, habrás visto que, bueno, te atiende en el consultorio, él está sentado, hay una mesa y tú estás al otro lado también sentado. Eso es ahora. Pero antes los psicólogos atendían recostando a su paciente en una especie de sillón, en un diván. Y el psicólogo estaba atrás para que el paciente no lo vea. ¿Listo? De esa manera, el paciente, al no ver directamente al psicólogo, se explayaba y contaba de manera más genuina elementos de su vida. Y todo eso el psicólogo lo anotaba, de tal manera que podía entender cómo esa persona se ha ido formando y por qué es lo que es en la actualidad. Bien, este método será el favorito, ¿ya? Este método es el favorito de dos corrientes psicológicas. Es el favorito de los psicólogos humanistas y de los psicoanalistas. Bien. Ya, del humanismo y del psicoanálisis. Bien. Bien. Ahora vamos con el método genético. En el método genético también vamos a describir, pero vamos a describir la evolución por edad. Bien, la evolución del niño, cómo se convierte en adolescente, cómo de adolescente se convierte en adulto y cómo de adulto se convierte en anciano. No a una evolución física, no. El psicólogo no va a querer conocer cómo aumentaste de talla, cómo aumentaste de peso. Eso no es relevante para nosotros. Lo que queremos conocer es la evolución de tu personalidad. Por ejemplo, ¿cómo eras tú cuando eras un niño? ¿Eras un niño alegre? ¿Eras un niño tímido? ¿Cómo eras? ¿Y cómo eres ahora? De repente de niño eras un niño alegre. ¿Y ahora cómo estás? ¡Ay! Te has vuelto renegón. ¿Y por qué? ¿Cómo así has cambiado? ¿Será un cambio producto de algún problema, una mala experiencia? ¿O será un cambio propio de la etapa en la que estás? Y voy diciéndote lo siguiente. Muchos de ustedes de niños eran muy risueños, juguetones, alegres. Pero ahora que eres adolescente, estoy muy segura que la mayoría de ustedes se ha vuelto irritable. Reniegas más. Y eso se debe a la misma etapa. Es una característica propia de la adolescencia ser renegón. Curiosamente, eso no pasa con tus amistades, porque con tus amigos tú eres jajaja, broma por aquí, broma por allá. Eso no es solo tú, no es solo tu caso, eso pasa con la mayoría de adolescentes. La mayoría de adolescentes tiene como característica ser más ameno, más divertido con sus iguales, con su grupo de pares. Bien, así que chicos, sería interesante para que tú te puedas conocer más el poder tener información sobre este método, el método genético, el cual se divide en dos. Hay dos métodos genéticos. Tenemos el método genético longitudinal, el cual estudia a una persona, escoge a una persona para investigarla desde que nace hasta que se hace mayor. Ese fue el caso del psicólogo Jean Piaget. Este psicólogo no dudó en investigar a sus hijos desde que nacieron hasta que fueron adolescentes. ¿Él qué hacía? Describía cómo sus hijos iban evolucionando su forma de pensar. Y gracias a esa investigación, él elaboró una teoría llamada la teoría psicogenética o también llamada epistemología genética del desarrollo cognitivo. Es una teoría súper interesante que lo vamos a ver de acá a unas clases donde vas a conocer cómo piensan los niños,
cómo piensan los adolescentes. Y eso lo pudo descubrir, repito, el psicólogo Jean Piaget, pero tuvo que dedicar mínimo 15 años de su vida investigando a sus propios hijos para llegar a esa teoría. Bien, así que en el caso de él utilizó un método longitudinal. Estudio a dos personas a lo largo del tiempo y así describo sus cambios. En el otro caso tenemos el método transversal. Acá lo que voy a hacer es reunir a personas de diferentes edades. Bien. Por ejemplo, voy a reunir a personas que tienen 5 años, a personas que tienen 16 años y a personas que tienen 20 años. 20 años, ya está. Los reúno y voy a preguntar sobre su forma de pensar. Es un ejemplo. Voy a preguntarles a los niños de 5, a los adolescentes de 16, a los chicos de 20, cómo es su forma de pensar. Los de 5 años van a demostrar tener un pensamiento más fantasioso. Los de 16 años, un pensamiento como que más racional, más lógico. Y los de 20 años van a tener un pensamiento lógico, pero también mucho más analítico. Entonces, rápidamente me estoy percatando de la diferencia psicológica que hay en cada grupo etario. Lo hice no tomando 15 años de mi vida en investigar eso, no, sino haciendo una reunión con personas de diferentes edades. Esto es más práctico, como te darás cuenta. En poco tiempo recolecto información. Bien, esa es una ventaja del método transversal. Listo, como te das cuenta entonces, este método será muy empleado por una psicología teórica que vimos en la clase pasada, la psicología evolutiva. Bien, entonces aquí coloco, este método es usado por la psicología evolutiva. Bien. Chicos, antes de continuar me gustaría que siempre tengas el hábito de revisar material extra que complemente estas clases. Bien, ¿a qué me refiero? Revisa un libro. Hay libros de la hay libros de psicología que de manera breve, pero también con los datos así precisos, te van a ayudar a entender mejor estos contenidos. Te hablé del método observacional. ¿Te quedó claro los dos tipos? El tipo introspectivo, que consiste en ver lo que pasa en la mente de alguien. En el caso de la extrospección, ¿te quedó claro que consiste en ver el comportamiento, describir su apariencia física? Creo que ahí está claro. Pero donde me preocupo que quizás pueda haber confusión es en el estudio de casos con el método genético. ¿Se parecen? Sí. ¿En qué se parecen? El estudio de casos describe el historial del paciente. ¿Te acuerdas que te dije? Cómo era el paciente de niño, sus experiencias en la escuela, experiencias con la familia y así. ¿Se parece, sí o no, al método genético? Porque el método genético también hace eso. La diferencia está, escúchalo bien, que el estudio de casos lo que busca es conocer la evolución de la enfermedad. Es decir, el paciente quiere saber la vida del paciente, el psicólogo quiere saber la vida del paciente para conocer cómo apareció la enfermedad. En cambio, en el método genético, lo que el psicólogo busca es solo conocer la evolución de una persona sana de acuerdo a su edad.
Bien, eso que quede claro, chicos. ¿Listo? Vamos entonces con el siguiente, el método correlacional. El método correlacional arma una relación entre dos variables. Hay dos variables que se van a acompañar. Por ejemplo, ¿tú qué crees? ¿Habrá una relación entre autoestima e inteligencia? ¿Cómo es eso? Personas que tienen mejor autoestima serán más inteligentes. ¿Tú qué crees? Otro ejemplo, ¿habrá alguna relación entre las horas de estudio con mis calificaciones? ¿Tú crees que si estudias más tendrás mejores notas? ¿Habrá una relación? En ambos ejemplos la respuesta es sí, hay una relación. Hay una relación entre autoestima e inteligencia. Los chicos y las chicas que tengan una buena autoestima van a tener un mejor rendimiento académico, van a ser en consecuencia más prestos al aprendizaje y por ello más inteligentes. Bien, hablando claro está de la inteligencia académica. Bien, y en el segundo caso que te puse sobre la relación que existe entre horas de estudio y calificaciones, también aplica. Mientras más horas le dediques al estudio, tendrás mejores notas. Y tú que apuntas al examen de admisión de San Marcos, ya debes saber más o menos a qué puntaje debes llegar según tu carrera. Mínimo, tú tienes que sacar, joven, para cualquier carrera 900 puntos. Mínimo, para alcanzar alguna vacante. Pero de acuerdo a la carrera en específico, tienes que subir el puntaje. Por ejemplo, los que van a medicina humana, ¿cuánto puntaje tienen que sacar? Mínimo tienes que asegurarte con 1600. Por ahí siempre va un poquito más, un poquito menos, pero 1600, 1700. Entonces, si tú quieres alzar tus calificaciones, ¿qué tienes que hacer? Alzar también, aumentar tus horas de estudio. Tú, que eres un joven que recién se está sumando a la preparación, puedes empezar estudiando quizás interdiario 2 a 3 horas. Pero de acuerdo, vayas avanzando en nivel y ya estando cerca al examen, tienes que dedicarle más horas de estudio. Bien, ya sabes entonces, hay una relación positiva entre más horas de estudio y aumento de las calificaciones. Bien, vamos a poner el ejemplo. ¿Ya? Existe relación entre horas de estudio y calificaciones. Bien. Bien. Chicos, dejé para el final el método más difícil que empleamos los psicólogos, el método experimental. De repente el término experimento como que lo relacionas con las ciencias naturales, ¿cierto? Los químicos, los biólogos, los físicos hacen sus experimentos. Y es más, tenemos como que el esquema, la imagen del científico que mezcla fórmulas y que sale de su tubo de ensayo, hay una explosión producto de esa mezcla, ¿cierto? En el caso de los psicólogos también experimentamos, pero no de esta forma. Nosotros experimentamos con seres humanos, ¿bien? ¿Qué voy a hacer con los seres humanos? A estos seres humanos les voy a dar ciertas sustancias para ver qué resultado sale de ello. Bien, es importante mencionar que los psicólogos siempre debemos pedir el consentimiento de las personas que van a ser parte de nuestro experimento.
Ellos deben saber qué va a ocurrir con ellos. Bien, si no estaríamos faltando a la ética profesional. Así también los experimentos deben tener resultados que se han de publicar. ¿Listo? Bien, el método experimental es un método explicativo. Va a encontrar relación de causa y efecto. Queremos saber qué causa está detrás de un comportamiento. Vamos a poner el ejemplo siguiente. ¿Qué efectos tendrá la música en la comprensión lectora? Sí, escogí este tema porque muchos de ustedes suelen decir, yo estudio mejor con música. Sí o sí debo tener mi celular, mis audífonos, porque sin eso no puedo estudiar, ¿verdad? ¿Será cierto que la música optimiza tu comprensión al momento de estudiar? Tú dices que sí, pero ¿acaso tú lo has investigado? Solamente es tu supuesto, tú crees que es así. Afortunadamente la psicología ya investigó sobre este tema y es lo que te voy a compartir a modo de ejemplo. Entonces, sigo leyendo el ejemplo. ¿Qué efectos tendrá la música en la comprensión lectora de jóvenes de 18 años, varones del distrito de Comas? Sí, voy a hacer la investigación acá en Comas. Bien, un distrito de Lima, listo, que tiene una población heterogénea, jóvenes. Mi investigación va a ser ahí. ¿Listo? ¿Te das cuenta que solamente voy a investigar a los varones? Sí. ¿Pude haber incluido mujeres? Sí, también. Pero he querido solo centrarme en ese tipo de público. Bien. Y he escogido de 18 años. Una edad como que importante porque ya a esa edad uno consigue el ingreso a la universidad. ¿Cierto? Comúnmente. Entonces, mira, te estoy contando el motivo de la investigación. Ahora, como ya definí mi tema a investigar, ¿qué tengo que hacer? Conseguir a esos jóvenes, ¿verdad? Voy a conseguir a 200 jóvenes que quieran ser parte de mi experimento. 200. Mientras más sea, es mejor, porque así los resultados se van a poder extrapolar. Pero si yo solamente investigo a 1 o 2, los resultados van a caer un poco en la particularidad, y eso es lo que yo no deseo. ¿Bien? Bien, voy a reunir a 200 jóvenes. Todos ellos saben que van a ser parte de un experimento. Y los voy a dividir en 2 grupos. ¿Ok? Voy a dividir un grupo de 100 en este y el restante acá. ¿Listo? Ya luego te diré por qué se hace esa división. Bien, entonces mira, en total 200 adolescentes. Los divido en 2 grupos. Acá 100, 100 adolescentes. ¿Listo? ¿Qué más? A estos 100 adolescentes de este grupo, de este primer grupo, los voy a llevar a una habitación grande, un salón, cada uno sentado en su carpeta. Y les voy a dar un libro. Les voy a dar un libro para que lo lean. Y ese libro lo van a leer al mismo tiempo que escuchan una canción. ¿Qué canción he escogido para mi experimento? Comúnmente los adolescentes escuchan canciones bastante estruendosas, ¿verdad? Les gusta el volumen alto, las melodías así retumbantes. Entonces he puesto como música elegida el reggaetón. Bien, entonces este grupo de 100 jóvenes va a estar reunido en ese salón, sentaditos, con su libro, al tiempo que de fondo está la música reggaetonera. Bien, eso es lo que voy a hacer. Entonces, vamos por acá. ¿Qué les voy a dar a estos adolescentes? Les voy a dar reggaetón. ¿Ya? Esa es la música que he escogido.
¿Listo? Ya. Y van a estar leyendo, vamos a poner una hora leyendo al tiempo que escuchan reggaetón. Y luego de esa hora les voy a tomar un cuestionario con preguntas sobre el texto que han leído. ¿Listo? ¿Y qué resulta, joven? Que resuelven ese cuestionario, sí, lo resuelven, pero solo resuelven correctamente 40%. Solo el 40% de las respuestas que dieron los chicos era correcto. Lo demás fueron respuestas equivocadas. Entonces, estamos viendo que de ellos ha salido una comprensión lectora correcta de 40%. ¿Ya? En su 40%. Es decir, 60% de las preguntas fueron mal respondidas. Ya podríamos decir que la música tuvo un mal impacto, ¿cierto? Claro, no se concentraron. Pero si tú todavía tienes duda, ahí viene la participación del otro grupo. El otro grupo de 100 adolescentes también va a estar en un salón, va a estar sentado en su carpeta, pero ese grupo de 100 adolescentes no va a escuchar música mientras lee, solo van a leer el mismo libro que el grupo anterior. La diferencia es sin música, ¿ya? No música, ¿ya? Ahí. No música, y vamos a ver al final qué tan bien responden el cuestionario. ¿Listo? Ya. Le damos el cuestionario, el mismo cuestionario que le dimos al grupo anterior. ¿Ya? ¿Y qué crees que ocurre? Resuelven correctamente el cuestionario en un 97%. Conclusión. Se estudia mejor, se comprende mejor un texto con música o sin música. Mira los resultados. Se estudia mejor sin música. Cuando no hay música, la comprensión lectora es mayor. Cuando hay música, la comprensión lectora es baja, menor del promedio, menor del 50%. Entonces, chicos, no queda duda ahora. Estudiar con música no es lo recomendable. De que vas a aprender algo, pero aprenderías mucho más si no estudiaras acompañado de música. Y más aún siendo música así, ¿no? Con notas musicales chirriantes, escandalosas. Yo sé que algunos quizás estudian con una música suave, una música instrumental, música clásica. Me parece bien. De todas maneras, la música va a ser una interferencia, pero ya si tú escoges música clásica no es tanta la interferencia, así escogieras acompañar tu estudio con una música estruendosa. Bien, vamos a poner los nombres correctos a todo esto, ¿ya? En este experimento, el reggaetón va a recibir un nombre especial. Como es la variable que ha causado esto, se le va a llamar variable independiente.
¿Listo? Y a la comprensión lectora, que ha sido el resultado, se le va a llamar variable dependiente. Bien. Variable independiente es la causa y el resultado es la variable dependiente. ¿Listo? En este segundo grupo, como te das cuenta, no hay variable independiente. Solamente vamos a encontrar la variable dependiente. ¿Qué más? Los adolescentes que escogimos tenían algunas características. Eran de la misma edad, del mismo sexo, del mismo distrito. A estas características se les va a llamar variables de control. ¿Ya? Variables de control. Bien, entonces, que sean de la misma edad, varones, que sean del mismo distrito. Todo esto es variables de control. Y ya está. Ahora, por si acaso, ¿ya? Te doy este datito adicional. ¿Qué pasa si el investigador ve arruinado su experimento por un acontecimiento? Justo yo estaba para investigar el tema de la música en la comprensión lectora y mis chicos que vienen a hacer parte están enfermos con este COVID-19. Entonces van a leer el libro, pero van a leerlo con malestar, con fiebre, problemas hasta para respirar, qué sé yo. Eso sí o no que va a dificultar mi investigación, porque mi experimento podría verse afectado por el malestar personal de mi joven, de ese jovencito elegido para el experimento. Entonces, chicos, muchos experimentos se arruinan por estas variables, llamadas variables extrañas. ¿Listo? Si algún día tú te animas a investigar, yo sé que tú en el último año de tu carrera te van a pedir que hagas una investigación, un trabajo de tesis, así se le llama. En ese trabajo de tesis tú tienes que emplear un método para dicha investigación. Si tú escoges el método experimental, tienes que ver las desventajas, porque es un método complicado y que puede sufrir esta afectación de variables extrañas. Por eso hay que controlar todo, porque si no, eso va a contaminar los resultados. Bien, ahí lo tienes. Entonces, hemos acabado con los métodos. Vamos a terminar con las técnicas. ¿Cuál es la diferencia entre métodos y técnicas? Se entiende que los métodos son procedimientos más complejos. Las técnicas son procedimientos más breves, más rápidos. Bien, por ejemplo, tenemos la técnica de los test. ¿Listo? Los test. Un psicólogo siempre te va a tomar un test, una prueba. Bien, si has ido al psicólogo, seguramente te habrá dado una hoja, un lápiz, un borrador para que tú dibujes. Es un test de dibujo. Lo que tú dibujes nos va a decir cómo es tu personalidad. Ese es un ejemplo de test. Es un test proyectivo. ¿Ya? Hay dos tipos de test. Los test proyectivos y también los test psicométricos. ¿Ya? Los test psicométricos no tratan sobre dibujos, sino que son preguntas. Preguntas que te dan un puntaje si lo resuelves bien. ¿Listo?
De tal manera que al finalizar el test a ti te sale un resultado numérico y ese resultado numérico nos va a decir una característica sobre ti. Por ejemplo, si yo te hago esta pregunta, ganas 2 puntos si la resuelves bien, ¿ya? Es una pregunta de test de inteligencia. Dice así: ¿en qué son semejantes el huevo y la semilla? A ver, por ahí piensa tu respuesta. ¿En qué son semejantes el huevo y la semilla? Huevo, semilla. Listo. Si tú me respondes que el huevo y la semilla son semejantes en que ambos son circulito, que ambos tienen forma de óvalo, ya, esa respuesta tiene un puntaje de 1. Claro. Yo quiero que ganes 2 puntos. ¿Cuál debió ser la respuesta? ¿Cuál es la respuesta correcta? La pregunta es: ¿en qué son semejantes huevo y semilla? Bien. Si alguien me responde: huevo y semilla son semejantes en que ambos están en la tierra, porque la gallina cuando pone su huevo lo deja en la tierra y la semilla también lo pongo en la tierra para que crezca. Si tú respondes eso, te ganas 0 puntos. Fallaste. A ver, ¿cómo sería una respuesta de 2 puntos? A ver, huevo y semilla. Ahí, chicos, la respuesta correcta es en que ambos generan vida. Esa es la respuesta, ¿ya? Huevo y semilla son semejantes en que ambos producen vida, germinan. Si esa es la respuesta que tú diste desde el inicio, te has ganado los 2 puntos. Y ya me estás diciendo que eres de una buena inteligencia académica. ¿Listo? Ese es un ejemplo de pregunta de test psicométrico. Ahora voy a darte un ejemplo de test proyectivo. Voy a pedir que dibujes, ¿ya? Así que por ahí ve, consíguete una hoja, ¿ya? Consigues una hoja bond, una hoja limpia, sin nada escrito. Busca por ahí un lápiz, ¿ya? Y en esa hoja sigue mis indicaciones, ¿ya? ¿Ya? ¿Qué vas a hacer? Con el lápiz, en esa hoja, vas a escribir tu nombre. Así es, escribe tu nombre en cualquier lugar. En cualquier lugar. Acá voy a poner el ejemplo de una paciente que dibujó, que escribió su nombre así. Ya. Ese es en el caso de mi paciente. Mi paciente lo dibujó, escribió su nombre en el centro, ¿ya? Ahí no queda. Vamos con la segunda indicación. Ahora, en esa misma hoja, haz un garabato, como tú quieras, un garabato. ¿Sabes qué es un garabato, cierto? Una línea desordenada. Bien, haz un garabato en esa hoja. ¿Ya? ¿Ya está? Voy a dibujar el garabato que hizo mi paciente, ¿ya? Para el ejemplo. Ahí está. Terminó. En eso consiste este test proyectivo. Lo que he pedido es que tú hagas un garabato. Y este fue el resultado de mi paciente. Mi paciente hizo su garabato así como lo ves. Una especie de rectángulo con líneas así entrecortadas rodeando su nombre. ¿Qué me quiere decir este garabato de su personalidad? Lo voy a analizar como psicóloga, ¿bien? Pero tú también puedes ir lanzando tus hipótesis. ¿Qué significará este tipo de garabatos?
este garabato tan, ¿no? Tan como que rígido, un garabato un tanto cuadriculado, ¿no? Bien, este garabato me quiere decir que estoy frente a una persona perfeccionista, una persona que no se permite expresar sus emociones, una persona que es muy ordenada, muy pensante. Eso me quiere decir ese garabato. ¿Te das cuenta? Una persona, repito, poco expresiva en sus emociones, muy pensante, poco sociable, muy ordenada y hasta perfeccionista. Bien, lo que tú garabateas en tu hoja me dice cómo eres. ¿Listo? Eso es en cuanto a la personalidad. ¿Listo? Y para darte más datos sobre este caso, este fue el garabato de Emily, una niña de 8 años. ¿Te imaginas que una niña de 8 años haga un garabato así? No era lo esperado, ¿cierto? Lo que pasa es que Emily venía de una familia de estilo de crianza. A ver, dilo tú. ¿Qué estilo de crianza tendría esta pequeña? Tú lo puedes un poquito intuir, porque uno puede establecer causas. Si esta niña de 8 años tiene una personalidad tan cerrada, tan poco sociable, bien, es porque viene de una familia de estilo de crianza autoritario. Esa es la causa de su personalidad. ¿Listo? Y ahora quiero que tú hagas una predicción. Si esta niña ya tiene esta personalidad tan cuadriculada, tan cerrada, tan reservada, tan racional, ¿cómo será de acá a unos años? ¿Te imaginas cuando sea adulta? ¿Cómo serán sus relaciones de pareja? ¿Van a ser relaciones poco fluidas, como dicen, frías? ¿Te das cuenta? Y ahora quiero que me digas una predicción sobre cómo será su desempeño laboral. Ella será una mujer muy ordenada en su centro de trabajo, bastante perfeccionista, pero que no se va a llevar bien con sus compañeros. ¿Te das cuenta, mira, cuánta información hemos sacado de un test? Eso hace el psicólogo. El psicólogo describe, el psicólogo explica, el psicólogo predice. Y por último, el psicólogo ayuda. A esa función se le llama controlar. Controlar. Bien, tenlo eso muy en cuenta. El psicólogo describe, explica, predice el comportamiento y finalmente el psicólogo controla el comportamiento. Siempre y cuando ese comportamiento cause malestar a la persona. Por eso vamos a controlar su comportamiento. Bien. Vamos con la segunda técnica, que es la entrevista. La entrevista es una conversación, es un diálogo estructurado, unidireccional. Así que no es una conversación entre amigos, porque entre amigos yo te pregunto, tú me preguntas y así, ¿verdad? Es un ida y vuelta. Pero acá no es así. Es el psicólogo quien hace las preguntas. El paciente solo las responde. No se permite que el paciente, el entrevistado, haga las preguntas. Si ha ocurrido que algunos psicólogos prácticamente le han dado como que el papel principal al paciente para que entreviste, ese psicólogo está mostrando su falta de experticia. Se le ha escapado el paciente ha resultado ser el psicólogo en realidad. Eso no debe ocurrir, ¿ya? Pero sí pasa en psicólogos como que novatos, ¿bien? El psicólogo hará preguntas sobre la vida de la persona, si es que su propósito es hacer una historia clínica. Pero si el psicólogo es de otra especialidad, digamos, es un psicólogo
educativo, hará preguntas sobre específicamente su rendimiento en clases. Y si el psicólogo es organizacional, hará preguntas para conocer el desempeño laboral de su entrevistado. Así que las preguntas dependen del objetivo. Bien, por ejemplo, si yo quiero saber que un adolescente consume o no drogas, ¿qué pregunta le puedo hacer? De frente le preguntaré, oye, ¿tú consumes? No, ¿verdad? Porque si yo pregunto así, lo más seguro es que el adolescente me diga, oye, ¿qué? ¿Por qué me preguntas eso? ¿Qué tienes? ¿Por qué eres chismoso? No, yo no consumo. Por eso el psicólogo muy experto tiene que hacer preguntas así, precisas, preguntas, como dicen así, disimuladas. Por ejemplo, yo podría preguntar, ¿qué opinas de la gente que consume drogas? ¿Te das cuenta? Una pregunta más camuflada. Entonces la persona dirá, yo pienso que está bien porque las drogas no hacen daño, porque las drogas más bien son medicinales, sacan el lado creativo de las personas. Me está mostrando entonces que tiene una actitud positiva hacia el consumo de drogas. O sea, le parece bien que la gente consuma drogas, lo cual me daría a pensar que él también las consume o que no tendría problemas de hacerlo. ¿Te das cuenta? Y así vamos indagando. Si, por ejemplo, yo quiero saber si mi paciente tiene baja autoestima, yo podría preguntarle así, ¿cuántas parejas has tenido hasta el momento? Tú dirás, pero ¿qué tiene que ver esto con lo otro, no? Es que son preguntas camufladas, porque si yo le digo a mi paciente, oye, ¿tú tienes baja autoestima? Mi paciente, por vergüenza, incluso puede decir, no, yo tengo una buena autoestima. Pero si yo le pregunto, ¿cuántas parejas has tenido hasta el momento? Como que va a haber incluso la pregunta divertida. Y eso me pasó con un paciente. Tuve un paciente de 17 años al que yo le pregunto cuántas enamoradas había tenido. Y este chico de 17 años me respondió que había tenido 11 enamoradas. ¿Te das cuenta? Rápidamente, ¿yo qué digo? Él está buscando amor en enamoradas, pero es un amor que él necesita darse a sí mismo. Espero poder hablar de este tema ya en siguientes clases, porque en realidad el paciente que viene en busca de ayuda psicológica muchas veces no tiene claro lo que hace y por qué lo hace. El psicólogo tiene que justamente ahí aplicar todas sus técnicas, todos sus métodos para entender a ese ser humano. Bien, coloco entonces el psicólogo en la relación que tiene con el entrevistado. Debe mostrar estas características. Primero, que tiene que generar confianza para que el paciente se abra y se muestre tal y como es. A esa confianza le llamamos rapport. ¿Listo? Y lo otro también es que el psicólogo tiene que mostrar empatía. Esto significa que el psicólogo tiene que ponerse en el lugar del paciente, del entrevistado. ¿Listo? Muy bien. Ahora, te doy un dato interesante, ¿ya? Y un tanto polémico. ¿Qué ocurre si el psicólogo entrevista a su paciente durante días? O sea, se ven varias veces. El entrevistado puede desarrollar sentimientos por su psicólogo. Eso ha pasado. Y sí pasa, joven. Más que nada cuando la entrevista es de un psicólogo clínico, porque esas entrevistas sí son largas. Pero si hablo de una entrevista para un trabajo, de una entrevista de un psicólogo forense, ahí sí son entrevistas cortas. Pero si es la entrevista hecha por un psicólogo clínico, son días. Y el paciente puede desarrollar sentimientos por su psicólogo. Sentimientos como que ¿de qué tipo? Algo así, ¿no? Ay, el psicólogo está tan interesado en mí, me escucha, no me interrumpe, me deja ser, creo que lo amo. Entonces, el entrevistado comienza a amar a su psicólogo.
¿Por qué? Porque el psicólogo como que es amable con él. Pero yo te pregunto, el psicólogo, yo soy amable con mi paciente porque me cae bien mi paciente. No, porque es mi trabajo, pues. Mi trabajo es ser amable con él. Es parte de mi profesión. Entonces, en realidad mi paciente no me ama por lo que soy yo, me ama por el papel que represento frente a él, mi papel de psicóloga. Bien, entonces a ese sentimiento que el entrevistado confundido nos puede dar, se le va a llamar transferencia. Bien, transferencia. Está confundido. No es en realidad a nosotros, es a lo que representamos. Ahora, no creas que ahí acaba, la situación se complica más. Puede pasar a veces que ahora sea el psicólogo el que desarrolle sentimientos por su entrevistado. También pasa. Imagínate que el psicólogo sea un señor de 45 años y la entrevistada, la paciente, se parece mucho a su hija. Entonces, el psicólogo va a desarrollar como que amor por su paciente. Un amor, claro, no paternal, pero amor igual, que no corresponde a la relación profesional en la que están. Entonces ya se contaminó ese vínculo entre psicólogo y paciente, porque el psicólogo no va a ver al paciente tal y como es, va a ver a su hija. Cuando el psicólogo descubre que eso le está pasando, ¿qué crees que es lo que se debe hacer? Tiene que derivar a su paciente, a su entrevistado, con otro psicólogo. Es lo que se tiene que hacer. Bien, a este sentimiento se le llama contratransferencia. Contratransferencia. Bien. Y bueno, chicos, ya por último tenemos la técnica de la encuesta. La encuesta es un instrumento parecido al test, pero es como un instrumento mucho más amigable, o sea, no son preguntas que te dan puntos para ver si estás bien o no, sino que son preguntas solo para conocer tu opinión, tus actitudes, si estás a favor de algo o en contra. ¿Ya? Entonces aquí puse un ejemplo, ¿estás a favor del aborto? Entonces tú en esa encuesta responderás sí, no, más o menos, bastante de acuerdo, poco de acuerdo, y así podemos hacer un rápido sondeo en una población. Esta técnica es muy utilizada por la psicología social, ¿ya? Usada por la psicología social. Y ya recordarás que la psicología social es la especialidad que estudia, investiga las relaciones humanas. ¿Listo, chicos? Bien, entonces ya para cerrar este tema, el psicólogo maneja métodos y técnicas con el afán de entender, conocer al ser humano. Todo esto se enseña en la universidad, sin embargo, es como que en la cancha, en la práctica, donde uno se va haciendo experto. Así que si tú quieres ser psicólogo, pero crees que no podrías manejar todas estas técnicas, todos estos métodos, no te preocupes porque todo esto es poco a poco. ¿Listo? Muy bien, chicos, ¿qué tal? Vamos a resolver las preguntas de la clase de Psicología como Ciencia 2. Empezamos con la primera pregunta. A ver, ¿qué nos dice la primera pregunta? Señale lo incorrecto en relación a la psicología científica. A ver, vamos uno por uno, ¿ok? Nos dice la letra D. ¿Tiene sus inicios en el año de 1879? Pues eso es verdad. Ese es el año donde se construye el Laboratorio Experimental de Psicología.
Vamos con la letra C. ¿Actualmente estudia los procesos mentales y la conducta? Claro que sí, chicos. Así que esa alternativa es correcta. Vamos con la letra B. ¿Nace como ciencia en Estados Unidos? No, chicos. La psicología nace en Alemania, Europa. Si bien es cierto que actualmente Estados Unidos es el país que más investigación psicológica genera, no fue la que dio origen a esta ciencia. Así que esa es la alternativa incorrecta. En cambio, la letra A nos reafirma que el padre fue el alemán Wilhelm Wundt. Así que, chicos, nuestra clave sería la letra B. Vamos ahora con la pregunta 2. La psicología etimológicamente significa, a ver, recordamos las raíces griegas de la palabra psicología. Significa estudio del alma, ¿verdad? Psique es alma y logía se entiende como estudio. Entonces la clave sería la letra beso. Muy bien. Vamos ahora con número 3. Wundt es famoso porque, a ver, Wilhelm Wundt, ¿por qué es famoso para nosotros los psicólogos? Y también para todos aquellos que simpaticen con esta ciencia. Porque gracias a él la psicología se convirtió en una ciencia validada en Alemania, 1879. Entonces, sería la alternativa Casita, que nos dice que fundó el primer laboratorio de psicología. Bien, de todas maneras vamos a ver las demás alternativas porque resultan relevantes. En la A te dice, escribió el libro sobre el conductismo. No, ese libro sobre el conductismo pertenecería a Skinner, ¿ok? Entonces ahí tienes el aporte de otro psicólogo. Luego te dice, publica una obra experimental llamada Peripsique. Esto corresponde a, bueno, en este caso no sería una obra experimental, pero sí es una obra de Aristóteles. Por eso es que a él se le considera el padre de la psicología antigua. Bien, y por acá dice, fue el primero en usar la hipnosis. La hipnosis no fue usada por Wilhelm Wundt, sino por Sigmund Freud, padre del psicoanálisis. Así que reafirmamos que la alternativa correcta es la C de casa. Continuamos. Pregunta 4. Nos pide hablar de los métodos descriptivos. Recordamos que el método descriptivo por excelencia es la observación. Bien, entonces leemos cada una de las alternativas. Te dice, los métodos descriptivos, en ellos, el investigador de modo sistemático altera las situaciones naturales del objeto de estudio. Si el método descriptivo es la observación, pregunto, ¿nos conviene como observadores alterar el comportamiento del sujeto? Para nada, ¿cierto? Más bien queremos que el sujeto actúe lo más natural posible. Así que, de preferencia, lo observamos en su ambiente natural. No manipulamos su ambiente. Así que la 1, la letra A, no correspondería. Vamos con la letra B. Son usados por los psicólogos clínicos en ambientes de consultorio privado. El psicólogo clínico, como cualquier otro psicólogo, va a emplear la observación como método descriptivo, pero no solamente se realiza en un consultorio privado. Como te mencionaba, también la observación se puede realizar en su ambiente del sujeto, en su ambiente natural. Así que esta no es. Vamos con la siguiente. Tiene como fin obtener información a través de un conjunto de preguntas. A ver, si yo hago un conjunto de preguntas, ahí me estoy refiriendo a la entrevista. La entrevista sí también se puede calificar como un método descriptivo, pero no es propiamente un método, sino más bien una técnica. En todo caso, esta alternativa podría ser la correcta si es que no encontramos una mejor. Y la mejor es que nos hablen de la observación en sí.
Vamos con la letra D. Permiten recabar datos sin alterar significativamente al objeto de estudio. Justamente la razón por la que el psicólogo emplea un método descriptivo es porque nos permite entender el comportamiento del sujeto sin alterar al sujeto. Buscamos que el sujeto se muestre espontáneamente para que esto sea mucho más sincero, auténtico. Entonces, de las 4 alternativas, la mejor vendría a ser la letra dedo. Bien, ahí lo tienes. Vamos ahora con la pregunta 5. Señale el enunciado que no hace referencia a una rama aplicada de la psicología. Bien, recuerda, las ramas aplicadas de la psicología son principalmente 4. ¿Por qué son aplicadas? Porque el psicólogo busca intervenir solucionando problemas, quiere ayudar a las personas. Bien, en cambio, las ramas teóricas solamente se dedican a la investigación. Entonces nos piden marcar la alternativa que no tiene que ver con las ramas aplicadas. La letra A, que nos dice realizar un programa de intervención a víctimas de desastres naturales. Ya, esto sí lo haría un psicólogo clínico. Incluso un clínico o también un comunitario, pero más un clínico. Entonces, la A sí es una rama aplicada. Recuerda que la pregunta nos pide la que no es. Entonces, seguimos. La letra B dice, seleccionar y capacitar al personal de una empresa. Eso lo hace el psicólogo organizacional, una rama aplicada. Esta clave no corresponde a lo que nos pide el enunciado. Continuamos. Aplicar talleres de orientación y evaluación vocacional. Talleres vocacionales es una tarea de los psicólogos educativos. Es una rama aplicada, así que seguimos porque nos piden la que no es aplicada. Y vamos con la letra D, que dice describir las consecuencias neurológicas del consumo de alcohol. Entonces, si nos piden una descripción de las consecuencias, está cumpliendo un fin explicativo, descriptivo, teórico. No te dice que su propósito sea ayudar directamente a una persona. Entonces, esta sí es la rama teórica que estábamos buscando. Esa es la clave, chicos, la letra D. Vamos ahora con la pregunta 6. Tipo de proceso psíquico que nos permite reflejar la realidad en el cerebro para así poder conocerla. Recordamos que los procesos psíquicos se clasifican en 3 grupos: los procesos cognitivos, afectivos y conativos. Los primeros nos permiten conocer la realidad. Los afectivos nos permiten sentir ante la realidad. Y los procesos conativos hacen posible que yo desee un objeto, un bien, y que yo luche por ello. Entonces, si la pregunta me pide hablar de los procesos que me permiten conocer, me está pidiendo entonces señalar a los procesos cognitivos, como el pensamiento, la memoria, la percepción, entre otros. Así que la clave sería la letra B. Muy bien, chicos, eso es todo por esta clase.